Hola compañeros, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el curso de análisis complejo. Este, Voy a detener mi video y voy a compartir la pantalla para hablar del material que
pues que les envié hace unas horas. Espero hayan revisado su correo. Les envié una actualización de nuestro material de trabajo. Me había dado cuenta que el tema sobre transformaciones fraccionarias lineales y el tema de la integración sobre líneas no estaban actualizadas, eran de versiones anteriores. Entonces había cometido un grave error porque ya había corregido algunos detalles que se presentaban en estos apuntes. Entonces actualicen sus apuntes. Creo que yo no lo tengo actualizado. Permítanme tantito en lo que actualizo mi archivo. Bueno, en principio voy a hablar, vamos a hablar de los números complejos. Con respecto a la estructura algebraica, no creo que alguien ya tenga duda cómo se multiplican, cómo se suman estos números. Estos números, sobre todo, forman un campo. Les había comentado que varios matemáticos habían pensado la forma de generalizar la relación de R consigo mismo. R en sí mismo es un espacio lineal real. Y R visto como un campo, hay un encaje, de hecho. R es encajado en sí mismo. El primer R, véanlo como un espacio lineal, y el segundo, véanlo como un campo. ¿Sí? Esa misma relación se aprecia de R2 a C. R2 es encajado. En los complejos, bueno, hay un isomorfismo vía las parejas ordenadas, una biyección, vamos a dejarlo así, porque hablar de estructuras podemos complicarnos. Hay una biyección. Sin embargo, R2, al verse dentro de los complejos, adquiere una estructura mucho más importante, como es la de campo. Los matemáticos pensaron en extender este tipo de ideas sin embargo, se llega a un grave problema. Déjenme ver dónde quedó. Ok, ya está la actualización. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Se llega a un problema en el que, perfecto, ya están viendo mi pantalla. A partir de n mayor o igual que 3, desafortunadamente los únicos campos es hasta n2. Después hay estructuras algebraicas ya muy pobres. Bueno, entonces vamos a ver el material que ustedes tienen. Con respecto a los números complejos y todo eso, no vamos a hablar mucho, es algo breve solamente, y platicaré algunos detalles importantes que quizá pocos conocen. Miren, la bibliografía es la que vamos a trabajar. Algunos temas son del Alfors, otros del Conway. Vamos a ver algo del Churchill y algunos otros de Marcel y Hoffman, ¿vale? Bueno, ya habíamos hablado sobre la formalización de la estructura de los números complejos, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, es un parejas ordenadas, se establece esta suma, este producto, se verifica que esto es un campo. Aquí, cuando hablamos de los números reales, lo vemos en términos de las parejas ordenadas A, 0. Esos son los números reales. Ahora, si alguien quiere ver aquí la representación binomial, la representación binomial es esta. Aquí está la igualdad. El número o la pareja ordenada, perdón, A, B, se puede ver con esta expresión, que es un número real o se identifica de manera directa como un real. Aquí es B, 0. B, 0 sería otro número real, y la pareja ordenada 0,1, que es el número I, está asociado al número I.
Entonces, es por esta identidad que uno ya aprecia que la forma binomial tiene un sustento en las parejas ordenadas y enseguida nosotros ya multiplicamos, dividimos los números complejos en su forma binomial sin ningún problema, porque es el análogo hacerlo en las parejas ordenadas, con la estructura que ustedes ven arriba. Bueno, los números complejos se definen para los complejos lo que es la norma y lo que es el conjugado. La norma, si yo sitúo a la pareja ordenada A, B en el plano cartesiano, en el plano complejo, la norma no es más que la distancia de ese punto al origen. Y mientras que el conjugado, pues es la reflexión, ¿verdad? Es la reflexión a través del eje real. Todos los puntos que están sobre el eje real son reflejados sobre el eje real hacia abajo o hacia arriba. Y eso es prácticamente la conjugación. Ahora, vamos a poner nuestra atención en esto. Miren, z por z conjugado igual a la norma al cuadrado. Y aquí se aprecia que, no estoy usando estos. De aquí se aprecia que si z es distinto de 0, su norma va a ser distinto de 0, y entonces podemos calcular el inverso multiplicativo, ¿sí? El inverso multiplicativo. Déjenme darles una pequeña nota o una pequeña sugerencia de esta identidad que en apariencia para la mayoría es trivial, trae consigo información muy fuerte que vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Miren, esta identidad que pasa desapercibida y alguien puede pensar, bueno, solamente sirve para encontrar quién es z a la menos 1, cuando z sea distinta de 0. Para eso sirve. También alguien puede decir, profe, es que ahí está el hecho de que si usted define el producto complejo como WZ, producto interno complejo como W conjugado por Z, esta fórmula lo único que le está mostrando es que este producto interno induce la norma. ¿Sí? Induce la norma. Correcto. Pueden ver esas dos consecuencias de esa identidad. Sin embargo, hay una consecuencia de fondo muy fuerte, que es la que le da una importancia al análisis complejo en términos de la física. Por ejemplo, gracias a esta identidad, no sé si recuerdan, se define el operador de Cauchy-Riemann como un medio de la parcial con respecto de x más y veces la parcial con respecto de y, y el operador de derivada, ¿sí? Un medio bueno, tengo estos dos operadores diferenciales complejos. ¿Qué ocurre con estos operadores diferenciales complejos? Bueno, lo que ocurre es que si yo tengo un dominio y una función de clase C1 definida en este dominio con valores complejos, al aplicarle el operador de Cauchy-Riemann, si me da 0, esto ocurre. Aquí hay que tener cuidado, miren, tiene conjugado y aparece un más. Sin conjugado, tiene un menos. Hay que identificarlos de esta manera. Bueno, cuando yo aplico a f el operador de Cauchy-Riemann y resulta ser 0, esto va a ocurrir si solo si la función es holomorfa. ¿Sí? Es holomorfa. Entonces, esta es otra manera de caracterizar a las funciones holomorfas, ceros del operador de Cauchy-Riemann, que son de clase C1. De hecho, podríamos escribir así, miren, las funciones holomorfas en D son prácticamente los ceros del operador de Cauchy-Riemann, que son de clase C1, definidas en D, perdón, con valores en C. Esta expresión nos puede dar otra forma de interpretar a las funciones holomorfas, ceros de un operador diferencial. Creo que ya lo habíamos comentado, pero bueno, esto viene al caso. Y ahora, ya que ustedes tienen una función holomorfa, al aplicar este operador, lo único que les va a dar es la derivada. Por eso se llama operador de derivada o operador de diferenciación, como gusten. Al aplicarlo a una función, lo único que da es la derivada. Es decir,
La derivada, bueno, el operador de derivada aplicado a esto en un punto C es f' de C. Entonces, es muy curioso. Mientras que un operador busca que él lo anule, el otro operador nos da la derivada. Entonces, vean, tengo esta teoría. El kernel de el operador de Cauchy-Riemann y por otra parte, el operador de diferenciación. ¿Están de acuerdo? Cuando trabajo con el núcleo, claro, aquí ya olvídense, estamos trabajando con funciones de clase C1, es decir, existen sus parciales, sus primeras parciales y sus primeras parciales son continuas. La parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y, es a lo que nos referimos. Entonces, miren, trabajamos con el kernel del operador de Cauchy-Riemann y este es el operador de derivación o el operador de derivada. ¿Sí? Esta teoría se llama teoría de funciones holomorfas. Bueno, también en algunos casos es importante la teoría de funciones antiholomorfas. Bueno, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué entenderían por funciones antiholomorfas? Ya que tienen dos operadores y de alguna manera el comportamiento es simétrico con respecto a uno o el otro. ¿Qué entenderían? ¿Alguien podría decirme qué entendería si yo le hablo de funciones antiholomorfas? Ahora, ¿qué ocurre? Hay un cambio. ¿Pueden de alguna manera predecir a qué nos estamos refiriendo? A que sean derivables, pero no sean ceros del operador de Cauchy-Riemann. O al revés, que sean ceros Al del revés, operador, exacto. Al revés. no derivables. ¿El kernel de quién? Del operador de Cauchy-Riemann. Ah, No. no, el kernel No, del operador del derivada. operador derivada, ¿no? Ah, Exacto, ya. exacto. Y se define como su derivada aplicar el operador de Cauchy-Riemann. Estas son las antiholomorfas. Entonces, es muy curioso. Esto es de alguna manera un fenómeno dual. Sí, recuerden, la dualidad a veces se emplea para en la optimización, por ejemplo. Sí, tienen un fenómeno y es mejor resolver su dual. Aquí ocurre lo mismo. ¿Sí? Es muy curioso. Eh, ustedes nunca van a oír la teoría de funciones holomorfas porque hay un breve cambio para pasar de una a otra. ¿Sí? Hay un cambio para pasar de una a otra. El cambio es muy sencillo, ¿eh? Por eso nunca van a oír de las antiholomorfas. ¿Por qué? Porque si f es holomorfa y resulta ser cero del operador de Cauchy-Riemann, cuando ustedes conjugan toda esta operación, claro, ahí hay diferenciales, ¿están de acuerdo? Pero la esencia de esto es el producto de dos complejos. Si yo conjugo, ustedes estarán de acuerdo que esto nos daría cero. ¿Sí? Sería siendo cero, ¿sí? Porque la f es holomorfa, es un cero del operador de Cauchy-Riemann, y al conjugar, pues resulta que f conjugado es un cero del operador de derivación. Entonces, por esta identidad es que nunca van a oír de las antiholomorfas, porque f es holomorfa, sí, solo sí, f conjugada es antiholomorfa. Ahora, profe, pues, ¿qué tiene que ver la holomorfía y la antiholomorfía? Hay algo muy curioso, hay algo de fondo. Lo que pasa que imagínense, yo trabajo con una función que, pues vamos a interpretarla así. Un polinomio muy sencillo, z cuadrada más 2z menos 1. Pues sí, profe, esto es x cuadrada más y cuadrada, creo que es menos y cuadrada, perdón, menos y cuadrada más 2xy más 2x más 2y menos 1. ¿Estarán de acuerdo? Sí, profe, usted nada más ha hecho un cambio y todo esto. Bueno, esta expresión que tienen ustedes, cuando tengan una función en valores x y en valores y, recuerdan, x y y están dados en términos de z y z conjugado. Es decir, x es z más z conjugado sobre 2, mientras que y es z menos z conjugado sobre 2i. Lo único que va a ocurrir es que podemos regresar a la expresión de arriba haciendo la sustitución, estarán de acuerdo, y dándonos a entender que la función
de la que partíamos era la de arriba. Es decir, llegaríamos a una función holomorfa. Sin embargo, ¿qué creen? Si yo les doy un polinomio de esta forma, cualquiera, este, hacen el procedimiento. A la hora de hacer el procedimiento de llevar esto a la dependencia de z y z conjugado, estarán de acuerdo, tendríamos lo siguiente, sería z, más z conjugado sobre 2 al cuadrado, más z, menos z conjugado sobre 2i, menos 1, menos 2i veces z, más z conjugado sobre 2. ¿Estarán de acuerdo? Aquí no creo que se cancelen los términos con z y no se van a cancelar los términos con z barra, no se cancelan. Lo que obtienen aquí es otra teoría más extensa. Es decir, aquí van a tener una función de dos variables, forzosamente, de z y de z conjugada. ¿Sí? Y existe otra teoría para este tipo de funciones. Esta función, pues va de z a z conjugada y da valores complejos. ¿Qué tal si al aplicar z, la derivada con respecto a z, pues esto, bueno, el operador de Cauchy-Riemann con respecto a z, esto me da 0? Bueno, podríamos decir que es holomorfa en la variable z. ¿Sí? Aunque aquí hay otro tipo de ideas y esto tiene que ver con la holomorfía y con la antiholomorfía al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones mucho más, ¿cómo les puedo decir? Hay más allá, por decirlo así, donde aparece la holomorfía y la antiholomorfía juntas. ¿Sí? Ya no sería solamente una función holomorfa. Hay que considerar la otra variable. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿O por qué platico esto? Miren, esto se debió, o todo lo que estoy platicando se debió a esta identidad tan sencilla. Esta identidad tan sencilla que vimos en álgebra 1 y que seguramente nadie le prestó atención, para la teoría de los complejos trajo muchas consecuencias importantes. Esa identidad que ustedes ven ahí justifica esta otra. El operador de Cauchy-Riemann, compuesto con el operador de derivación, me da un cuarto del operador de Laplace. Lo que estamos viendo, supongan que esto está aplicado para funciones que son holomorfas, ¿sí? Recuerden, si la función es holomorfa, tiene primeras, derivadas, segunda, tiene todas sus derivadas. Por lo tanto, hasta las derivadas de segundo orden, las parciales de segundo orden son continuas. Yo hago referencia a eso porque aquí, si recuerdan, cuando las parciales de segundo orden son continuas, permite la conmutatividad. ¿Sí? O las primeras parciales, pero mejor, cuando las primeras parciales son continuas, se permite la conmutatividad. Creo que las segundas permiten también el cambio. Bueno, no importa. Se puede cambiar. Es decir, aquí podemos escribir que es dz y dz barra. ¿Sí? Cuando aparece aquí dz barra y les estoy diciendo que esto está aplicado solamente a funciones holomorfas, estarán de acuerdo que cuando evalúo en f, todo automáticamente es 0. ¿Sí? Todo automáticamente es 0. Y esta identidad es muy fuerte y es la justificación aplicativa, por decirlo así, de la variable compleja. Es decir, si yo tengo una holomorfa, resulta que la función holomorfa va a ser un 0 del operador de Laplace. Es decir, el operador de Laplace en esencia es un ente real. Así que solamente puedo compararlo con entidades reales. Por lo tanto, a f le veremos su parte real y su parte imaginaria. Que esto sea 0 significa que el operador de Laplace aplicado a u y también aplicado a r deban de ser 0. Entonces, esta identidad lo que hace es conectar el análisis armónico de dos variables reales con nuestras funciones holomorfas. Es lo único que está haciendo.
Aquí yo ya me estoy saltando, si se dan cuenta, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son consecuencia de esta expresión. Aquí surgen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una consecuencia de que nuestra función es un cero del operador de Cauchy-Riemann. De ahí surgen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, de la factorización que estamos viendo arriba, el operador de Laplace está siendo factorizado por el operador de, bueno, un cuarto del operador de Laplace está siendo factorizado por el operador de derivación compuesto con el operador de Cauchy-Riemann. Digo factorizado y es usualmente empleada esa palabra, a pesar de que aquí hay una composición. Se entiende como un producto en esa estructura algebraica, pero es una composición. ¿Sí? Se entiende que usualmente eso es factorización, la palabra. Entonces, gracias a esa factorización podemos conectar a una función con el operador, a una función holomorfa con el operador, con los ceros del operador de Laplace. Y vean, todo partió de esta identidad. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo al hacer la composición de estos dos, se van a dar cuenta que emplean esta identidad en su esencia compleja, porque el operador de Cauchy-Riemann pueden verlo como el z y el operador de derivación lo pueden ver como z conjugado. Al hacer la composición de estos operadores, a fin de cuentas es como multiplicar un número por su conjugado. Y eso les da la suma de los cuadrados. Acá sería la suma de los de las derivadas parciales de segundo orden. Pero es una consecuencia. De tal manera que si ustedes tienen alguna otra estructura algebraica o encuentran alguna estructura algebraica que extienda a Rn, y en esta otra estructura algebraica, pues ustedes definan lo que es una conjugación y verifiquen en su producto que esta identidad de nuevo se repite, mejor dicho, este resultado traería como consecuencia que las funciones definidas en A, ceros de cierto operador diferencial, están estrechamente relacionadas con las funciones armónicas de Rn a R. ¿Sí? La idea que les estoy platicando es la justificación del análisis de Clifford. A funciona como el análisis, A, de hecho, sería CL0N. El álgebra universal de Clifford es 0N. ¿Sí? Es la que hace. Y allá hay una estructura, ahí hay una conjugación, ahí hay un producto. Ese producto cumple con esta propiedad. Entonces, el análisis armónico está inmerso, ¿sí? en lo que le llaman análisis de Clifford. Entonces, y todo parte de esta identidad tan sencilla que se cumple en la estructura algebraica de esta álgebra. ¿Sí? Bueno, entonces ya comentamos consecuencias importantes, ¿sí? Y vean, todo parte de esta identidad que pues en apariencia solamente ayuda para calcular el inverso y decir que un operador interno, un producto interno induce esta norma, ¿vale? Miren, ya habíamos comentado de la relación que hay entre la parte real y z, la parte imaginaria y z. Con respecto a la conjugación, pues tiene estas propiedades, es aditivo, multiplicativo, preserva las sumas, preserva los productos. Las normas, pues tienen esta propiedad. Ahora, yo ya me adelanté. Esa identidad es llamada identidad del paralelogramo y cuando ustedes ven espacios con producto interno, saben también que ese producto interno induce una norma y que esa norma debe satisfacer la identidad del paralelogramo porque es una propiedad consecuencia del producto interno. Toda norma inducida, de hecho, se emplea, ¿verdad? Si yo quiero probarles que una norma no es inducida por un producto interno, me bastará tan solo con hallar un contraejemplo en el cual no se cumpla la identidad del paralelogramo. ¿Por qué? Porque toda norma inducida por un producto interno
cumple la identidad del paralelogramo. Entonces, ahí está un adelanto, ¿sí? En realidad, la norma compleja es inducida por este producto interno. Voy a dejarlo así como Z conjugado, W conjugado, perdón, Z. Este es un producto interno. ¿Lo puedo ver como un producto interno real? Sí, sí lo puedo ver como un producto interno real. Es decir, estaría viendo a los complejos como un espacio lineal real. Sin embargo, también los complejos pueden verse como un espacio lineal complejo. Cambiaríamos de campo. En nuestro caso, pues habrá que recordar que una de las propiedades importantes de nuestro producto interno son estas dos. Creo que las demás son iguales, salvo hay que tener en cuenta tres, se modifican. El producto complejo cumple las mismas, el producto interno complejo cumple las mismas propiedades que el producto interno real, ¿sí? Las mismas. Solamente voy a escribir las tres en donde cambia, ¿sí? Cambia. En este caso, si el escalar complejo ahora está a la izquierda, sale como A conjugado y me queda esto. Si el escalar complejo está a la derecha, nos quedaría esto. Y esta última propiedad es llamada hermitiana, propiedad hermitiana. Es decir, si yo cambio el orden, pues aquí tendría que haber una conjugación. De ahí en fuera, las demás propiedades para este producto interno, considerando a C como un espacio lineal complejo, son las mismas. Es decir, el producto de un complejo consigo mismo, pues es mayor o igual que cero. Es cero si solo si el complejo Z es cero. Cumple de alguna manera la linealidad por la derecha, la suma la manda en sumas y las demás propiedades se tienen, salvo estas, son las que cambian, ¿sí? Aquí tan solo estoy hablando de los complejos, visto como un espacio lineal complejo con este producto interno, ¿sí? Sin embargo, existen espacios lineales complejos, ¿sí? Con productos internos definidos de esta forma. De hecho, suele emplearse Cn, una manera de generar Cn. Son eneadas, ¿sí? De números complejos. Perdón, aquí es C. ¿Sí? Son eneadas de números complejos. Entonces, aquí se puede definir un producto interno. Es decir, cuando yo tengo esta eneada de complejos W1 hasta WN y lo multiplico por Z1 hasta Zn, pues un producto interno aquí muy sencillo sería W1 conjugado Z1 más WN y Zn. Sí, ya ustedes verificarán que se cumplen las propiedades que habíamos comentado. Este es un espacio lineal complejo, ¿sí? Son vectores cuyas entradas son complejas. Y aquí, a partir de aquí, con este Cn, con este producto interno, con la norma inducida con este producto interno, se estudia la teoría de funciones de varias variables complejas. Les comento brevemente, ¿no? Porque ya me quedé con la curiosidad. Si tenemos una función definida en varias variables complejas, la idea es la siguiente. Se va a decir que es de varias variables complejas si es el cero de los n operadores de Cauchy-Riemann que surge de cada componente. Es decir, la parcial de f con respecto a z1 barra tiene que ser 0 y así sucesivamente. Para todas las demás, para zi de i igual con 1,
hasta n. Son ceros de los n operadores de Cauchy-Riemann que surge. Es decir, una función de varias variables complejas es holomorfa, sí, solo sí, es holomorfa en cada una de sus componentes. Por ejemplo, una función holomorfa en varias variables complejas podría ser z1 al cuadrado más 2z1 por z2 menos 3z1 por z2 al cuadrado. Esta es una función holomorfa de dos variables complejas. ¿Por qué? En z1 es un polinomio, en z2 es otro polinomio. ¿Vale? Esta es otra manera de extender las funciones complejas. Y surge de manera natural, pero vean, para establecer todos los conceptos de diferenciación y todo, partimos de una norma, y de esa norma es inducida por un producto interno, considerando a Cn como un espacio lineal complejo. Bueno, vamos a dejarle ahí. Entonces, vean, esta identidad del paralelogramo nos está diciendo de alguna manera que la norma es inducida por el producto interno que se encuentra aquí arriba. ¿Sí? Que se encuentra ahí arriba. Bueno. Pruebe que esta identidad es 1. Bueno, ustedes realizan estos ejercicios. Aquí voy a hacer un breve comentario. Ahí está implícita la expresión de una transformación lineal que preserva el disco. Cuando A tiene cierto valor, ¿sí? Esta expresión que ustedes ven aquí puede ser, de hecho la demostración es rápida, si ya la han hecho, algunos ya cursaron conmigo, entonces no es complicada la identidad o verificar este hecho. Sin embargo, ahí hay algo de fondo. Esta expresión que aparece aquí, esa expresión fraccionaria lineal que está escrita a propósito, y lo dije a propósito, fraccionaria lineal, trae consigo una expresión de las transformaciones de Möbius que preservan el disco. Y las transformaciones de Möbius que preservan el disco son isometrías del disco de Poincaré. ¿Sí? Hay bastante información ahí. Ya harán estos ejercicios. Ya cuando veamos transformaciones de Möbius platicaremos de eso. Prueben también la identidad de Lagrange. Hay que hacer talache aquí, pero identificar algunos términos. Sí, me parece que sumando y quitando, colocando ceros adecuados se logra, o de manera directa. Ustedes realizan los ejercicios, los que ya tomaron introducción a variable compleja, estos ejercicios son los que dejé en aquellos momentos, ya tendrán los resultados, los verifican por favor. Bueno, una pequeña información, ¿sí? De alguna manera es la interpretación geométrica de lo que es la suma, ¿sí? Es sumar vectores en el plano, y la norma de la diferencia es justamente la distancia euclidiana de los puntos que lo representan. Estas identidades, de una vez lo comentamos, miren, estas identidades, la 1, 2 y 3, en apariencia son redundantes las dos primeras. Sin embargo, ¿recuerdan? Estas dos primeras traen muchos resultados. Las dos primeras traen un resultado de la siguiente forma. Zn converge a Z, sí, solo sí, la parte real de Zn converge a la parte real de Z, la parte imaginaria de Zn converge a la parte imaginaria de Zn. Estas dos primeras identidades traen consigo esa equivalencia, pasar del ámbito complejo a el ámbito de dos variables reales. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el límite. El límite de una función Z, cuando Z en blue, sí, solo sí, el límite de la parte imaginaria de F converge a la parte imaginaria de L y la parte real a la parte real. Entonces, vean, aquí hay bastante información, ¿sí? Hay bastante información. Usualmente estas identidades también suelen emplearse para acotar regiones, ¿sí? Para acotar algunas regiones. ¿Por qué la palabra acotar? Un alto porcentaje del análisis, ¿sí? Un alto porcentaje del análisis tiene que ver con desigualdades. ¿Sí? Y estas son de las primeras y las básicas, que traen muchas consecuencias. La tercera es la llamada desigualdad del triángulo.
que primero debimos demostrar esa desigualdad para poderle llamar a esta expresión norma. ¿Estarán de acuerdo? Pero bueno, ya habíamos visto mucho de esto. Tan solo es un recordatorio prácticamente porque ya manejan estas identidades. Bueno, con respecto a la siguiente, pues hay que hacer el cálculo. Yo le sugeriría proponer algún t, ¿sí? Proponer algún t. Verifican, creo que en un sentido conviene elevar todo al cuadrado. Aquí usan el hecho de que esa norma proviene de un producto interno, acá también, y encuentran algunas expresiones, ¿sí? Por lo regular, cuando quieren obtener información de la norma, eso es por lo común. Si quieren obtener información de la norma, a ver, ustedes lo van a decir, ¿con quién preferirían tratar? ¿Con la norma o con el producto interno? ¿Con quién preferirían tratar? ¿Con la norma o con el producto interno? ¿A quién le van? El producto El producto interno, ¿no? Sí, yo también le voy al producto interno. Sí, tiene muchas propiedades y además la norma es una consecuencia. Sí, la norma es una pérdida de información. Sí, al producto interno, siempre que ustedes trabajen con normas inducidas por productos internos, el producto interno. Por eso es que cada vez que tengan algún problema con la norma, lo recomendable, ¿sí? La mayoría de las veces es elevar al cuadrado la desigualdad o la expresión donde esté para regresarnos al producto interno. El producto interno da mucha información, tan solo recuerden en espacios lineales con producto interno, pueden hallar una base ortonormal, el producto interno habla de ortogonalidad, pueden descomponer al espacio en dos, hay bastante información, ¿sí? Series de Fourier, por ejemplo, es un caso particular de un espacio lineal con producto interno, en donde pueden encontrar una base muy, muy adecuada. Entonces, ya con eso. Esa es una sugerencia. Si no se puede, pues inténtenlo de otra manera, ¿vale? Tan solo es una sugerencia porque el producto interno tiene bastante información. Bueno, ustedes intentan los demás ejercicios. Bueno, los resuelven, no los intenten, resuélvanlos, por favor. De hecho, los que ya tomaron introducción conmigo tendrán, creo yo, si guardan los apuntes, los ejercicios resueltos. Algunos son nuevos, algunos son nuevos. Por ejemplo, este, este. Comenté yo en mi curso de introducción cómo es que surge esa expresión, cómo es que un número complejo puede identificarse con esa matriz. Y la manera de hacerlo, está acabando la batería, voy a tener que conectar mis audífonos. Permítanme tantito y colocar el cargador. Ya está. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comentarlo brevemente. ¿Por qué surge esa representación matricial para los complejos? Y todo es consecuencia de esta identidad. Miren, fijen al complejo W, llámenlo alfa más IB. Dejemos variando a Z. Al complejo W vamos a asociarlo con la función multiplicación por W. La función multiplicación por W, ¿cómo actúa? Pues actúa de la siguiente forma, nada más nos da W por Z. Al elemento W lo estoy asociando con una función. La función es multiplicar por Z. Si yo hago el producto, ustedes estarán de acuerdo. De una vez me voy a saltar el producto, lo que voy a ver y voy a abusar de la igualdad, porque en realidad hay un mapeo de por medio. La igualdad sería alfa x menos beta y, coma. Esa sería la parte real. La parte imaginaria sería alfa y más beta x. Miren, lo que tienen al lado derecho no es más que una transformación lineal aplicada al vector xy. De ahí es donde surge. En realidad,
es XY y la matriz que se aprecia aquí es alfa menos beta, beta alfa. Entonces vean, la representación en R2 de la función multiplicar por W está asociada con esta transformación lineal real en R2. Por eso es que a W se le identifica y de manera adecuada con la matriz alfa menos beta, beta y alfa. De hecho, si notamos, la identidad es muy fuerte porque la suma es mandada en suma de matrices de este tipo. El producto, ni se diga, es mandada en productos de matrices de este tipo. Tan solo vamos a comentar lo del producto. La de la suma va por su cuenta, pero la del producto la comentamos. Miren qué ocurre con el producto. Es más, no voy a escribir tanto. Si aquí yo hubiese anotado W, el complejo W1 por el complejo W2, estaría asociado a la transformación que es multiplicar W1, W2 por Z. ¿Estarán de acuerdo? Aquí tendría que ir W1 y W2, pero si se dan cuenta es T de W1 compuesta con T de W2 evaluada en Z. Aquí mismo está en la propiedad de T, está que manda un producto en una composición, ¿sí? En una composición. Ahora, no, recuerden, esta transformación T está asociada a una matriz y esta otra transformación está asociada a otra matriz. Perdón, como se trata, no hasta dónde estaba, aquí estamos. Como se trata de una composición de transformaciones, equivale a hablar de una composición de transformaciones lineales. ¿Y alguien recuerda qué ocurre con su representación matricial? La composición de transformaciones lineales equivale a qué con sus representaciones matriciales. Al producto de las matrices. Exacto, exacto. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un isomorfismo, prácticamente. Claro, bastaría ver que el cero es mandado en el cero y algunas otras propiedades, pero vamos a dejarlo así, manda la suma en la suma, el producto, ya luego verifican los demás, de hecho es un ejercicio. ¿Sí? Por eso esta es una manera de cómo encontrar la representación matricial de los complejos. Ahora, si alguien está estudiando los cuaternios, se repite este mismo comportamiento. Esta es otra forma de encontrar una representación matricial de los cuaternios. Es decir, yo fijo el cuaternio Q, lo mando con la transformación multiplicar el cuaternio Q. X es un cuaternio, X es un cuaternio. Hago el producto. Aquí va a haber una representación matricial y aquí X1 hasta X4, que son las entradas de este cuaternio. Esta matriz se entiende como la representación matricial de Q. Así que Q tiene identificado o está asociado a una matriz y la matriz que surja de aquí es la representación matricial. Los cuaternios tienen como 3 o 4 distintas formas de representarse mediante matrices. Tan solo esta es una. ¿Sí? Tan solo esta es una. Por si alguien está trabajando en matrices, que sí lo es, digo en cuaternios, esta es otra forma. ¿Sí? Se repite este mismo razonamiento. Bueno. Nadie está trabajando con esto, pero para esta estructura algebraica se repite el mismo procedimiento. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver o por qué le buscan representación matricial a todo? Pues recuerden que las matrices es el lenguaje más sencillo en que se expresan la mayoría de los fenómenos. ¿Sí? Muchos fenómenos, vamos a ver así, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, ahí está el método de diferencias finitas. ¿Sí? Álgebra ni se diga. ¿Sí? Algunos fenómenos muy difíciles de caracterizar, como los caóticos, ¿sí? Bueno, para comportamientos caóticos, sistemas dinámicos emplean matrices para poder describirlos. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que se busca una representación matricial de las cosas. Además de que hay programas que aprovechan de eso. Es mejor programar en matrices que en cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, ya ustedes le pensarán para las identidades que aparecen ahí a continuación, ¿sí? Tan solo les digo que estas, miren, con esta condición, ustedes pueden acotar esto empleando esta desigualdad del triángulo y esta otra consecuencia de la desigualdad del triángulo, ¿vale? Donde A y B, pues justamente tienen que ser términos que nos convengan. Por ejemplo, en la primera estoy viendo que me conviene que Z sea solamente A, porque de esa forma puedo hablar de la norma de Z y la norma de Z, que sabemos que es 2. Es una sugerencia, ¿vale? Ustedes hacen los demás. Y luego tenemos, ¿sí? La representación. Vamos a comentar esto, vamos a dibujar esto, ¿vale? El número en su forma binomial, el número complejo, está asociado a la pareja ordenada. La pareja ordenada podemos verla en el plano, ¿sí? En el plano. Aquí está A, B. En el plano entenderíamos, que esta pareja ordenada son coordenadas cartesianas. ¿Recuerdan el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares? Lo único que hay que emplear es un triángulo rectángulo, ¿sí? El teorema de Pitágoras y la definición de seno y coseno. De esa manera lograríamos ver que R es A cuadrada más B cuadrada con el teorema de Pitágoras. Teta sería la tangente inversa de B sobre A. Tan solo estoy en el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante y el punto AB no cero, ¿sí? No cero, no es el origen, mejor dicho, en el primer cuadrante. Entonces, esta es una forma de cómo partir de las cartesianas, encontrar las polares, y recíprocamente de las polares nosotros encontraríamos que las cartesianas son R coseno de teta y la otra es R seno de teta, de las definiciones de estas trigonométricas. Bueno, resulta que esta expresión, recordarán nada más una pequeña observación y lo vamos a hacer. Si el punto está en el segundo cuadrante, esta fórmula que tengo aquí, yo la escribiría entendiendo que A y B son los valores absolutos, ¿sí? Son los valores absolutos. Valor absoluto de B sobre valor absoluto de A. Y tan solo esta fórmula me daría este ángulo, ¿sí? Ese no es el ángulo que se está solicitando para la coordenada polar, sino en realidad es pi menos este. ¿Estarán de acuerdo? Llámenle delta. El ángulo que en realidad debo de dar sería pi menos delta. Razonamientos de ese tipo muy similares se hacen en el tercer y cuarto cuadrante. Solamente hay que tener cuidado cómo emplean o quién es su cateto opuesto, quién es su cateto adyacente, y de esa manera encuentran R, teta, teta en los distintos cuadrantes. Bueno, después de eso viene una aclaración. Ya que sabemos de las coordenadas polares, estas son empleadas como un intermediario. Ya que vimos las coordenadas polares, pues en realidad es que vamos a escribir a Z como R, o mejor dicho, la norma de Z, coseno de teta, pero en realidad vamos a llamarle el argumento principal de Z, más I, seno de teta, el argumento principal de Z. ¿Sí? Esta fórmula que ustedes están viendo al final es llamada la forma trigonométrica, ¿sí? Entonces veríamos que esta es la binomial cartesiana
trigonométrica. Hay que aclarar lo siguiente. Cuando ustedes vean que es el argumento principal, siempre va a tener A mayúscula. Y el argumento principal lo que nos va a indicar es que está acotado de tal manera que solo podemos dar un giro alrededor del origen. Es decir, por lo regular el argumento de z se entiende que es un ángulo que está de 0 a 2pi. En algunos libros. En otros libros hay que tener cuidado. En otros libros restringe que sea de menos pi a pi. Entonces tengan mucho cuidado. El libro que lean, analicen dónde está restringido el argumento, sobre todo porque esto a veces da pauta para crear el logaritmo como la inversa de la exponencial. Porque en esa creación yo aquí les estaría hablando de la rama principal. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando aparece A mayúscula, ese ángulo está restringido a solo dar un giro o estar en un giro de alrededor del origen. Cuando aparece argumento con A minúscula, no sería el argumento principal, y con A minúscula permite que sea 1800 veces pi. No hay problema, no se acota, solamente es un ángulo y puede dar bastantes vueltas alrededor del origen. Hay que tener cuidado en esto y lo vamos a ver cuando veamos el logaritmo. ¿Sí? Ahorita solamente es una definición. Ahora, es que, miren, no voy a abusar de la notación. Ya habíamos hablado de la función exponencial. No. No, ok. Miren, la función exponencial tiene varias definiciones. Varias definiciones. Por ejemplo, la exponencial puede verse como el límite. Es más, estoy todavía abusando porque les estoy diciendo que es z. Supongan que es x, el número real. 1 más x sobre n a la n. ¿Estarán de acuerdo? Eso va a tender a e a la x. Bueno, pues así se define la exponencial, como el límite de la expresión que está a la derecha. Un límite de funciones, vamos a decirlo así. Otra manera de definir a la exponencial es como una serie de funciones. Se verifica la convergencia uniforme de estas entidades, ¿no? Otra forma de definir a la exponencial es la solución de esta ecuación diferencial con estas condiciones a la frontera. ¿Sí? Así se puede definir la función exponencial. Es la solución de esta ecuación diferencial con esas soluciones a condiciones a la frontera. Recordarán que esto también es consecuencia de que encuentran el polinomio característico y terminan. Estarán de acuerdo, ya hay métodos en ecuaciones diferenciales para verificar que esto es la exponencial y no hay más, ¿vale? Por eso se define así, la exponencial. Otra forma de definir la exponencial puede ser de su esencia, es decir, la exponencial es de clase C infinito, tiene estas propiedades. Voy a llamarle f mejor porque ya estaría yo abusando de que es la exponencial. F es de clase C infinito, f de z más w es igual a f de z por f de w, f de 0, pues nos va a dar 1. Faltan algunas otras propiedades que únicamente caracterizan a la exponencial. Y entonces ustedes ya están viendo 4 formas diferentes de establecer a la exponencial real. Sí, Z y W son reales, ¿eh? Aquí no se dejen engañar, son todos reales. Las 4 definiciones están en el ámbito real y las 4 definiciones en la función exponencial coinciden. ¿Sí? Bueno, entonces uno aquí piensa, a la hora de llevar estas entidades al análisis complejo, ¿cuál elijo? Bueno, no importa cuál elijan, llegan a la función exponencial compleja. La que elijan, no importa, llegan a una exponencial compleja, claro, entendiendo que este símbolo, que es la derivada real, ahora sería la derivada compleja. Bueno,
La que elijan, no importa, llegan a la exponencial compleja. El Conway elige las series, o por lo regular, creo que el Alfors también elige las series. No sé por qué, pero, bueno, es que tienen demasiado material sobre series. Ajá, entonces, se elige la serie. Entonces, entendemos la exponencial compleja como z a la n sobre n factorial, de n igual con 0 hasta infinito. Enseguida, se verifican muchas propiedades que lo vamos a ver, vienen sus apuntes. En particular, calculamos e a la i teta, donde teta es un número real. ¿Alguien puede decirme por qué estoy eligiendo i teta y hacia dónde voy? ¿Qué fórmula queremos deducir? ¿Alguien ya se adelantó? El de LIP igual a... Ajá, E a la IP. ¿no? Bueno, e a la IP es un caso particular, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa fórmula? O sea, la de La Moivre. de Euler. Euler. Esta es la identidad de Euler, ¿no? Vamos a ver una generalización. Yo le llamaría la fórmula de Euler, ¿sí? Cuando tiene pi se llama identidad, pero cuando tiene teta, que es cualquier número real, yo le entendería como la fórmula de Euler, ¿sí? Entonces sí, vamos a eso, porque vean, si ustedes separan y escriben i teta aquí a la n sobre n factorial de n igual con 0 hasta infinito, pues la serie va a converger. Una aclaración: esta serie tiene un radio de convergencia infinito, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo único que quiero hacer es separar estos términos. Como la serie converge absoluta y uniformemente también, pues usamos la convergencia absoluta. La convergencia absoluta, recordarán que nos permite reordenar los términos. Entonces, reordenamos. Supongo que aquí escriben los términos pares, los n pares, más, y aquí los términos impares. Si recuerdan el comportamiento de i a la potencia par, o nos da 1 o nos da menos 1. Mientras que i a una potencia impar nos da menos i o más i. Bueno, ya desarrollan todo eso y se van a encontrar que la serie que se encuentra aquí es la serie de Taylor del coseno de teta. Más de esta serie factorizan la i, y la serie que les queda es la del seno de teta. Entonces, ya como consecuencia, teta le igualan a pi y encuentran la identidad de Euler. Pero parte, si se dan cuenta, de la forma en cómo se extiende la función exponencial. Por eso eligieron la serie. Por eso eligieron la serie. Imagínense la talacha que ha de representar elegir, pues, la de aquí arriba. Trabajaría quizá con el binomio de Newton, honestamente. Y aquí trabajaría con el binomio de Newton. Aquí hay libros que lo hacen, pero no me interesa, se llega al mismo resultado. Y de acá, no sé cómo es, tan solo estamos partiendo de la definición abstracta de sus propiedades. Bueno, entonces ya entendí por qué la serie, ¿vale? Por los grandes resultados que dan. Bueno, entonces, recuerdan, z se puede escribir como norma de z, coseno del argumento de z, más i veces el seno del argumento de z. Si usamos la fórmula de Euler, estarán de acuerdo que esto es e a la i, el argumento de z. Si nosotros ya más adelante se prueban las propiedades de la exponencial, pero vamos a aprovecharlas ahorita porque conviene. Miren, W también lo expresamos de esta forma. Y a la hora de hacer el producto, de lo que nos damos cuenta es que el producto tendría que ser de la forma, la norma del complejo, estarán de acuerdo. E a la i veces el argumento de z W. Si ustedes hacen, bueno, lo que está escrito aquí no es más que emplear la identidad que tenemos arriba. ¿Estarán de acuerdo? Ahora, si ustedes hacen el producto directo entre estas dos expresiones, pues van a llegar a esto, a que la norma de un producto es el producto de normas. Ahí no hay ningún problema.
pero al multiplicar estos, los exponentes se suman y al igualarlo, lo único que tendrían es que el argumento principal de ZW tendría que ser el argumento principal de Z más el argumento principal de W. Esto ayuda mucho porque ya es una interpretación geométrica de lo que es el producto. ¿Qué hacemos para encontrar el producto de dos complejos de manera geométrica? Pues sus normas se multiplican y el ángulo que debe de situarse es la suma de los argumentos. Aquí debo de hacer un comentario. Estoy suponiendo que la suma de estos dos ángulos no se sale de 2pi, de 0 a 2pi, porque si este ángulo se llega a salir de 0 a 2pi, debo de tener cuidado porque ya no sería A mayúscula, sería A minúscula. ¿Estarán de acuerdo? Es la observación que hay que hacer. Bueno, entonces, geométricamente el producto es muy sencillo porque si multiplico este complejo Z por este complejo W, lo único que tengo que hacer es sumar los ángulos. Supongan que este ángulo más este otro nos da, supongan que es este, ¿sí? Este sería el ángulo resultado de sumar este con este otro. Ya lo sumamos. Este es el ángulo en donde debe situarse el producto. Ahora, ¿cuál será la distancia al origen? Pues el producto de esta con esta longitud. Y ya encontramos el producto geométricamente. Entonces, aquí es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque vean, el producto de dos complejos equivale a establecer en parejas ordenadas. Voy a usar argumentos con minúscula, ¿vale? Para no escribir quizá alguna arbitrariedad. Miren, aquí hay algo curioso. El producto de dos complejos equivale a establecer en este tipo de parejas ordenadas una operación en donde la primera entrada se multiplican mientras que las segundas entradas se suman, ¿sí? Se establece otra estructura algebraica en estas parejas ordenadas y estas parejas ordenadas están en R2. ¿Sí? Las primeras se suman, las primeras se multiplican, las segundas se suman. Bueno, algo muy curioso que surge ahí. Miren, otra forma de verificar lo que les platiqué es emplear las identidades o las propiedades mejor de la función seno y coseno. ¿Estarán de acuerdo? Cuando yo multiplico estos dos números complejos empleando las coordenadas polares, lo que están viendo aquí es que esta es la identidad del coseno de una suma y esta es la suma del seno, perdón, es el seno de una suma de ángulos. Pues es otra manera de demostrar lo que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, luego sigue la fórmula de Moa, ¿sí? Elevar a una potencia es multiplicar el radio a la n y los cosenos y senos ahora son aplicados a n veces el argumento. De la fórmula de Moa se descubre las distintas raíces enésimas de un complejo, ¿sí? Las distintas raíces enésimas de un complejo, aquí recordamos que es de 0 a n-1 porque el enésimo coincide con el mismo valor que me dé k igual a 0. El n más unésimo va a coincidir con el valor que me dé 1. Y esto se debe a que ahí tenemos cosenos y senos cuyos periodos son 2pi. ¿Sí? Va a ser repetitivo el comportamiento. De hecho, el comportamiento está asociado con un álgebra modular, ¿sí? Con el álgebra modular módulo n, me parece. Entonces, de hecho, A es equivalente a B módulo n, si A menos B es divisible entre n, ¿vale? Aquí hay un comportamiento de este tipo, que bueno, estaríamos hablando de un campo aquí si n es primo, ¿vale? Es lo que recuerdo. Y eso es muy curioso, ¿no? Un campo asociado a las potencias. Bueno, hay cosas raras. Bueno,
ustedes van a resolver los ejercicios. El 1 lo quité, pero no quité el ítem, ¿verdad? Era muy directo, así que lo borré. No tiene caso que resuelvan el primero. El primero no es nada, no hay que hacer nada, pero olvidé quitar ese comando. Van a resolver el 2, que es una consecuencia de trabajar con raíces primitivas. Una raíz es primitiva si todas las raíces de la unidad son de la siguiente forma. 1, W hasta W a la n menos 1. Vamos a comentarlo, ¿no? Entonces, W es una raíz primitiva enésima de la unidad. W a la n me da 1 y es primitiva si solo si todas las raíces de la unidad son potencias de W, entendiendo a 1 como W a la 0. Bueno, ¿alguien recuerda para que algún WK sea otra vez raíz primitiva de 1? ¿Alguien recuerda cuál debe de ser el comportamiento de K? Y tiene que ver esto con teoría de números, me parece. ¿Alguien recuerda cómo debe de ser K? ¿Tiene que ser no primo? No. ¿No? ¿O al revés? ¿Primo? No. Primo. ¿Primo? Pero hay algo más. Primo es una Mayor que propiedad 2. muy fuerte, muy fuerte. Porque esta estructura algebraica depende de n. Primo es una propiedad muy fuerte. Sí, si K es primo, inmediatamente resulta ser raíz primitiva. Pero le podemos pedir menos. Ah, primo relativo respecto a n, ¿no? Con n. Exacto. Ajá. Primo relativo respecto a n, porque de alguna manera esta propiedad nos va a permitir escribir a 1 como una combinación lineal entre K y n. LK más MN. Si esto yo lo elevo, o esto es la potencia de W, tendría que W es W a la LK por W, estarán de acuerdo, a la MN. Como esto siempre nos va a dar 1, no tiene caso. Y aquí está la respuesta automáticamente. En el momento en que W es una potencia de W a la K, ya habré terminado, estarán de acuerdo. Porque entonces, si W genera a todas las raíces, W a la K lo va a hacer también, porque el mismo W es una potencia de W a la K. Haz de cuenta que el generador ya está siendo generado. ¿Sí? Bueno, entonces, exacto, es lo que tienen que contestar, ya me adelanté. Bueno, es lo que tienen que contestar por ahí. Empleen la fórmula de el binomio de Newton para encontrar algunas identidades que directamente son difíciles. ¿Sí? Vean, mediante los complejos y empleando el binomio de Newton, recordando que nk es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, recordando cómo están dados los coeficientes binomiales, desarrollan. Aquí yo aplicaría el hecho de que elevar coseno de teta más seno de teta a la n más i seno de teta, pues esto prácticamente la fórmula de Moa nos dice que es coseno de n teta más i seno de n teta, es lo que nos dice la fórmula de Moa. Mientras que el desarrollo, empleando el binomio de Newton, nos va a dar estas partes. Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Entonces vean, con la variable compleja se encuentran identidades reales que me parece que con puro análisis real serían difíciles de encontrar. ¿Sí? Serían difíciles de encontrar. Bueno, hacen estos ejercicios, vean, matrices, también es importante hablar de matrices con entradas complejas. ¿Sí? Matrices con entradas complejas. Vean, esto es otro por qué los complejos son importantes. ¿Recuerdan este método? Si a n hasta a0 son
números, son constantes complejas. ¿Alguien recuerda el método para resolver esta ecuación diferencial? Se supone a la solución de la forma e a la cx, me parece. Sí, y se resuelve el polinomio que resulta de sustituir, ¿no? Exacto. Esta c es importante porque va a ser la raíz de un polinomio característico que surge de ahí. Bueno, el chiste es que, bueno, ustedes lo van a estudiar, ¿vale? Porque de ahí surge un polinomio en C, me parece, e a la x, a la cx. Y si esto es 0, ocurre solo si P de C es 0. Es decir, resolver una ecuación diferencial tiene que ver con hallar los ceros de un polinomio. Y pues aquí conviene mucho trabajar con C porque C es algebraicamente cerrado. ¿Sí? Vamos a comentarlo, ¿sí? Vamos a comentarlo porque ayuda bastante. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita conviene platicar bastante. Miren, se verifica que todo polinomio, el límite de todo polinomio, cuando z tiende a infinito, el límite es infinito. De todo polinomio, se verifica. Y es que si escriben z a la n más a0, o a n si quieren, z y así hasta a0, lo que hacen es factorizar z a la n y enseguida queda alguna expresión. Esta expresión va a ser acotada, mientras que esta a y no va a ser y no tiende a 0. Cuando z tiende a infinito, lo único que va a hacer, esta es acotada, pero no tiende a 0. ¿Sí? Sin embargo, esta sí tiende a infinito. Si z tiende a infinito, esta expresión tiende a infinito. Entonces, es una manera indirecta de ver cómo es que un polinomio, cuando z tiende a infinito, pues el polinomio tiende a infinito. Ahora, suponemos que el polinomio, estos son los ceros de P, los ceros del polinomio. Así se suele denotarse, z sub P de ceros. En inglés, z sub P, supongan que es el vacío, ¿sí? Es decir, yo elijo un polinomio y supongo que no tiene ceros. Enseguida nosotros trabajamos con la función 1 sobre P. ¿Recuerdan? Se verifica que esta función, pues como el denominador no tiene ceros y es un cociente de analíticas, pues esta función prácticamente se entera. Es decir, es analítica en todo el plano. Tiene su derivada y esta es continua en todo el plano. Además, hay algo muy curioso. El hecho de que cuando z tienda a infinito y que el polinomio también tienda a infinito, recordarán que eso hace que f de z sea acotada. Por ahí se le encuentra una cota. Lo vamos a ver más adelante. Pero ese hecho obliga a que f de z tenga una cota. La norma de f tenga una cota. ¿Alguien recuerda el resultado? Si les doy una función entera y esa función entera es acotada, ¿qué resultado puedo aplicar para obtener más información de f? El teorema de Liouville. El teorema de Liouville. El teorema de Liouville me dice que toda función entera y acotada debe de ser constante. Pues entonces el polinomio debe de ser constante. Así que la única forma en que un polinomio no tenga ceros es que deba ser constante. ¿Vale? Es la única manera en que un polinomio no tenga ceros. Entonces, así es como se verifica el hecho de que los polinomios deben tener al menos un cero o equivalentemente que C sea algebraicamente cerrado. Bueno, ustedes hacen estos, analizan la descripción de las líneas, ¿sí? Revisan estos y vemos la proyección estereográfica. Bueno, vamos a ver, chat. Identidad de Euler, exacto. Ok, ya no estoy compartiendo pantalla. Bueno, ok. ¿Alguna duda hasta ahorita, compañeros? No, ¿verdad? No, profe.
No hay dudas. Bueno, ¿les parece bien si le dejamos hasta aquí? Es que he hablado mucho. Ya se me está yendo la voz. Sí, profe, está bien. Perfecto, le dejamos aquí. Yo les sugiero que resuelvan todos los ejercicios que vean hasta donde vamos. Resuélvanlos todos. No son complicados, más bien se trata de recordar algunas cosas. Y vamos rápido, ¿no? Vamos rápido. No estoy yendo tan rápido porque me parece que debo de platicarles algunas sutilezas que tiene el análisis complejo y que no lo ven en los libros. ¿Sí? Algunos pequeños detalles que marcan grandes diferencias se suelen platicar, ¿vale? Entonces, aquí le dejamos, nos vemos, hagan los ejercicios, por favor, y nos vemos hasta el martes. El lunes. El El lunes. lunes, yo todavía no sé los, pero me avisa mi alarma, ¿vale? Entonces nos vemos el lunes. Miren, el lunes continuamos con esto, me parece que el lunes ya, así como vamos, estaríamos terminando de ver integración, ¿vale? Al menos ya integración, lo que es la definición de integración, ya lo veríamos. Así que el miércoles vamos a jugar con Kahoot. En Kahoot les voy a hacer preguntas, ¿vale? Ya les daré 2 o 3 minutos dependiendo la dificultad de la pregunta, ¿sí? Entonces vayan repasando, hagan los ejercicios. Cualquier duda, mándenme un correo. Y hasta aquí le dejamos. Nos vemos. Ujú. Cuídense mucho. Hasta luego y buena tarde. Gracias, profesor. Buen Hasta día, luego. profe. Hasta luego. Profesor, hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.